Yo había planteado mi intervención en tres partes, un poquito contaros qué es Storytel, qué hacemos, dónde estamos. Una segunda parte, había traído algunas anécdotas de cómo esto no es la primera vez en la que nos enfrentamos, ¿no?, en el mundo del libro y cómo hemos salido de esas veces en las que hemos tenido cambios muy disruptivos en la industria del libro. Y luego, bueno, pues en concreto por el título que me dio Antonio, de qué aportan las voces sintéticas al mundo editorial, ¿no?, en que nos beneficias, y basándome en las voces sintéticas, porque si hablamos de inteligencia artificial y el mundo editorial, ahí ya sí que nos vamos, desde la propia creación de contenidos, las traducciones, allá, de aquí nos salimos en un mes hablando. Entonces, me voy a centrar solamente en las voces sintéticas. Storytel, imagino que todos habéis oído hablar de Storytel. Fuimos la primera plataforma que comenzamos en el negocio de los audiolibros en el 2017. Yo llevo trabajando con ellos desde el principio. Nuestra primera labor fue evangelizar, como decíamos, y dar a conocer un nuevo formato, una nueva forma de leer. En el mundo editorial ya habíamos pasado por diferentes, en las últimas décadas, revoluciones. La principal, el libro electrónico. He de decir que el mundo editorial acogió muy bien, de manera general, el audiolibro, porque consideraban, primero, que no canibalizaba el libro en papel, es decir, si tú lees un libro, decides en qué formato, papel o digital, pero el audiolibro era otra cosa, es una cosa que va dirigido a otros usuarios, seguramente, y que interviene un factor artístico y creativo diferente, o sea, es la interpretación de ese narrador cuando lee en voz alta un libro, que un mismo libro leído por dos actores, tenemos dos resultados diferentes, dos interpretaciones diferentes, entonces fue muy bien acogido. Storytel, bueno, venía ya trabajando, se crea en el 2005 en Suecia, empezó a desarrollarse en su ámbito de influencia en los países nórdicos con un éxito increíble, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca, con unos niveles de penetración increíbles. Allí más del 50% de lo que las editoriales facturan viene del formato audiolibro, sin haber descendido la facturación que viene del formato papel. El libro electrónico no está tan desarrollado y bueno, pues empezó una expansión internacional por el resto de países donde, bueno, pues comienza en España, México, toda América Latina, estamos también en Oriente, en el resto de Europa, Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, y en estos últimos 5 años se ha producido esa gran expansión a mercados que estamos menos maduros, como podría ser el español, donde no teníamos tradición de escuchar audiolibros, porque, como digo, tanto en Suecia o, por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania, o incluso en Reino Unido, sí que la gente escuchaba audiolibros en cassettes, que algunos sí que podemos recordar que de pequeños escuchábamos cuentos populares, sí, ¿no? En el cassette del coche mientras íbamos de vacaciones a la playa, chistes, sin cinturón de seguridad. Sí. Chistes de además. Sí. Ellos seguían escuchando, ellos tenían la costumbre de escuchar audiolibros en cassette, en CDs, ¿vale? Quizá porque, bueno, siempre me han preguntado mucho por qué, ¿no? En unos países se continuó desarrollando el audiolibro y aquí en España se paró. Pueden ser factores sociales, culturales, yo incluso diría religiosos, ¿vale? Y que podemos profundizar en cada uno de los factores climatológicos y culturales. Aquí se paró, por lo cual ha sido muy difícil durante estos 5 años dar a conocer una nueva forma de acceder a la literatura. Me he pasado los últimos 5 años explicando si hay diferencia entre leer y escuchar y cuáles son las diferencias. Desde el punto de vista cognitivo no hay ninguna diferencia, ¿vale? Simplemente son dos carreteras diferentes en la que llega a nuestro cerebro esa información, ¿vale? De hecho, en Storytel tenemos una funcionalidad en la cual, si un mismo título tiene el libro electrónico y el audio, tú puedes hibridar la lectura, que es algo que yo hago mucho porque además, como empleada, tengo un e-reader que Storytel no está comercializando todavía en España, pero yo puedo estar leyendo en mi e-reader un título, estoy cansada de estar en casa, me voy a dar un paseo, tomo el móvil, le doy al play y hay una voz que me empieza a leer justo donde yo lo dejé la historia. Luego vuelvo a mi casa sin hacer nada, tomo la tablet, está sincronizado. Yo no recuerdo qué partes he escuchado y cuáles he leído. Para mí en mi cabeza está todo. Yo sigo leyendo mucho en papel
Y en el libro electrónico igual, muchas veces me cuesta cuando tengo que decir esto lo he escuchado o lo he leído, no lo recuerdo. ¿Qué más os puedo contar de Storytel? Nuestro modelo vino también a... Bueno, nuestro modelo, como ya estábamos acostumbrados con otros modelos que venían de las tecnologías, del cine y de la música, con Netflix, con Spotify, todo esto, es un modelo de suscripción donde tú pagas una cuota al mes y tienes escucha ilimitada, cosa que siempre ha asustado mucho a los editores. Y digo, lo de la escucha ilimitada nos asusta, pero que luego al fin y al cabo las horas tiene una, no nos da la vida para consumir tantos contenidos digitales, que no hay que asustarse. Pero vino a cambiar mucho, que ya lo había hecho con el libro electrónico. Yo percibí aquellos editores que ya habían trabajado con libro electrónico comprendían muy bien los nuevos modelos de negocio, la retribución y el cómo trabajar. Aquellos que no habían dado el salto a lo digital y seguían anclados en el papel 100%, claro, pues les empiezas a hablar de escucha por hora que le vamos a pagar y no por... Decía, pero bueno, si alguien se escucha un libro mío, ¿cuánto me vas a pagar? No te voy a pagar por libro, te voy a pagar por horas escuchadas y por consumo. Entonces todo esto ha costado mucho durante estos años y todavía queda explicarlo a los editores, a los autores y a los agentes, ¿vale? Y básicamente eso es Storytel. Luego en el debate yo creo que en lugar de contaros más cosas me podéis ir preguntando y tal. Con respecto a narradores, habitualmente nosotros trabajamos con estudios, es decir, como he explicado antes, son los estudios los que llevan toda la relación contractual, tanto con narradores, técnicos y el resto de... Nosotros nos dan el audiolibro ya realizado y tenemos, a ver, básicamente dos negocios, porque Storytel luego adquirió, es una empresa que cotiza en bolsa y empezó a adquirir editoriales también en papel, ¿vale? Adquirió Norstedts, que es una de las principales editoriales suecas, que es la que publicó la saga esta de los hombres que no amaban a las mujeres, Stieg Larsson y todos estos bestsellers. Es la principal editorial nórdica. People Press en Dinamarca. Nosotros tenemos una parte del negocio tradicional en papel y otra en streaming, en la cual diferenciamos lo que es el streaming puro y duro, que es la plataforma de distribución, y nuestra propia editorial de audiolibros, que es Storyside. ¿Vale? Entonces nosotros en Storytel tenemos audiolibros tanto de Storyside como de otras editoriales, como hasta aquí Óscar de Almuzara, de Planeta, de Maeva y de otras editoriales más. El grupo Penguin Random House comenzó estando en los modelos de suscripción, pero no sé si conocéis que en enero del 2020 se sale, debido a una decisión internacional, no solamente de España ni de Storytel, se sale de todos los sistemas de suscripción y solamente venden sus audiolibros en venta unitaria, ¿vale? Y eso es lo que es Storytel, ¿vale? Os había traído aquí algunos ejemplos, pero no sé cómo vamos de tiempo. Pues no, por nuestra parte no hay bueno. ningún problema, porque tampoco has consumido todo el tiempo y ellos también. Vale. No, había traído, porque bueno, a lo largo de todos estos 8 años he estado yendo a congresos, a debates, donde hemos estado hablando si es lo mismo escuchar o leer, o de esos cambios. He ido reuniendo pues todo este tipo de conocimiento de qué es lo que ha ido pasando con las diferentes transformaciones en el mundo del libro. Y bueno, pues pensando en la charla que teníamos hoy aquí, bueno, pues hemos visto que siempre ha habido cambios de formato, ya hemos dicho en las últimas décadas el cambio del libro impreso al electrónico, al audiolibro y ahora a las botas sintéticas, ¿vale? Pero en la antigüedad pasamos desde la piedra, arcilla, el rollo en papiro, el rollo en pergamino y el codex romano, ¿no? El códice. Y es muy curioso cómo en cada uno de estos cambios hubo lo que yo llamaba, bueno, lo que Humberto Eco llamó tanto los apocalípticos como los integrados, y es que podemos ir reconociendo en cada uno de estos cambios, pues efectivamente, quién está completamente en contra y quién pues acoge esas nuevas tecnologías y les abre las puertas. Ni unos ni otros creo que terminan, cuando una innovación surge, creo que no se trata tanto ni de ser súper optimistas e ir a por ella, ni de estar completamente en contra. Al final siempre nos quedamos en un camino intermedio, ¿no? Yo recuerdo en los años 80 que yo era una niña y decían, bueno, cuando lleguen los años 2000 los coches van a volar y vamos a tener todos robots en casa que nos van a hacer las tareas domésticas. Pues creo que no. Siempre se sobreestima también la innovación, que es el libro, tal y como lo conocemos hoy en día, ¿vale? Pasamos de leer en rollo, que tenía sus dificultades, a leer en este formato, que es un formato que supuso una revolución en el mundo del libro mucho mayor que la imprenta de Gutenberg
que la tenemos en nuestra cabeza como que fue un antes y un después, no produjo un cambio tan importante en la forma de leer y en la forma de la distribución del libro como supuso el Codex Romano, que no sabemos quién lo inventó y que pasó un poquito como desapercibido, por lo cual también eso nos enseña a estar atentos en otras cosas de innovación a la hora de, a lo mejor hay cosas por ahí que van a trastocar más nuestra vida en audiolibros o en voces sintéticas que la IA, ¿vale? Hace unos años también se hablaba muchísimo de metaverso, ahora parece que ya el metaverso ha pasado un poco de moda, ahora estamos con la IA. Cuando surge la imprenta de Gutenberg, que es la imprenta de tipos móviles, lo único que se hace es cambiar la parte manuscrita, los copistas, por la colocación de esas piececitas en la que luego con una plancha vamos imprimiendo. Fue un avance y se empezaron a producir libros más rápidos, pero aún así necesitábamos miniaturistas que hiciesen los dibujos, las letras capitales y que se doblasen, que se cosiera, que se encuadernase en piel. Entonces el avance no fue tal como cuando llegó la imprenta de Gutenberg. La gente se empezó a levantarse y a ir en contra de la imprenta. De hecho tenemos un opúsculo de un monje, Filippo de Strata, que a finales del siglo XV escribió Polémica contra la imprenta, que llegó a exigir al Dux de Venecia que se prohibiesen los libros impresos y que solamente fuesen los copiados. Llegó a decir: la pluma es virgen, pero la imprenta es una puta, porque decía que en la copia se ponía esa humanidad, ese cariño, ese amor hacia los libros, y que la imprenta lo que hacía simplemente, bueno, pues era imprimir sin ningún tipo de sentimiento humano ni nada de eso. Afirmaba que los impresores son unos perezosos, que no tienen ningún interés ni amor por su trabajo y que solo piensan en el dinero que ganarán con los libros. Es curioso como muchos de los estudios copistas, viendo que surgía la tecnología de la imprenta, empezaron a crear sus propias imprentas, que es lo que ha ocurrido ahora, como muchos estudios que tienen actores con voces humanas se están reconvirtiendo y están también trabajando con IA, ¿vale? Se está dando la misma situación. ¿Y qué es lo que ocurrió aquí? Que al principio, cuando surgió la imprenta, empezaron a surgir por todos los lados. La imprenta surge en 1450 y estamos en 1490. De las 100 imprentas que existían en Venecia, empezaron a salir imprentas por todos los sitios. En Venecia, solamente Venecia era mucho más grande de lo que hoy consideramos las islas turísticas, ¿vale? Había 100 imprentas. Una década después solo resistirían 23, reduciéndose a 10 en los primeros años del siglo siguiente. Se fueron reduciendo en lugar de aumentando. ¿Por qué? Porque hubo muchos copistas que tuvieron que dejar la imprenta para volver a copiar a mano, ¿vale? Las idas y las vueltas, los avances y retrocesos que tiene la innovación. Porque igual que ocurrió con el rollo de pergamino frente al códice, la valoración que el usuario le daba era mucho mayor. El Codex Romano lo dejaban como aquí nuestro libro de bolsillo, lo dejaban como, bueno, para algo que no vaya a perdurar, pero si tú quieres escribir algo importante, hazlo en un rollo. Con la imprenta ocurría lo mismo. Si quieres hacer unos panfletos para distribuir a la gente, hazlo en imprenta. Ahora, si es una obra buena, hazla copiada a mano. Puede ocurrir eso también con las voces artificiales, es decir, que sepamos que existe esa posibilidad hoy en día de que sea imperceptible para el oído humano una voz artificial y una voz humana, pero que yo prefiera la humana porque sé que me va a dar una calidez, una interpretación y una personalidad propia. Puede ocurrir. Bueno, traigo muchos más ejemplos, pero no lo voy a contar porque no sé qué, porque ya sé que sería ocupar mucho tiempo. De hecho, bueno, pues voy a sacar un libro a finales de mayo que se va a llamar La voz de los libros, donde hablo de todo esto hasta que... Un libro tuyo. Un libro mío, publicado por Aguilar, sí, en el que... Y narrado con voz natural. ¿Narrado con voz natural? Sí. Hablo y no por mí, porque los escritores somos escritores, pero no somos narradores ni profesionales, que es también otro tema. Simplemente enumerar qué es lo que aporta
las voces sintéticas al mundo editorial. Cantidad, diversidad y rentabilidad con interrogante a día de hoy. Cantidad, sabemos que el ISBN en España está en torno a 80.000 títulos nuevos cada año y la producción actual de audiolibros en España son aproximadamente 3.000 audiolibros al año, por lo cual, como ha explicado también antes Antonio, tan solo se están publicando en el formato audiolibro esos bestsellers o esos títulos que pueden llegar al gran público, cuando estamos dejando de atender también a muchos nichos de mercado que pueden ser muy interesantes y que podemos llegar a través de otras formas. Diversidad, ahora mismo hay que elegir. Este audiolibro lo graba un hombre, una mujer, con acento de Madrid, con acento de México o de dónde. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con las voces sintéticas? Puedo grabar un audiolibro con voz humana y puedo grabar todo el resto de versiones que yo quiera con voz sintética. Y eso en Storytel ya lo estamos haciendo en inglés. Estamos grabando, y no solamente hombre, mujer, acentos de diferentes países, sino diferentes interpretaciones. Una interpretación más plana, una interpretación más dramatizada y demás. Lo estamos haciendo de momento en inglés, en el cual con nuestros propios contenidos, ¿vale? Estamos haciendo diferentes versiones y en nuestra aplicación tenemos un switch por el cual tú empiezas a escuchar un audiolibro y está narrado con una voz masculina, humana. Le cambias y puedes escucharlo con una voz humana femenina. Lo cambias y puedes escuchar una voz sintética con acento argentino. Lo cambias y puedes escuchar una voz en castellano pero con acento catalán. Es la adaptación, y esa diversificación es imposible hacerlo desde el punto de vista de negocios sin las voces sintéticas. Y rentabilidad, que sería el tercer criterio que creo que pueden aportar las voces sintéticas al mundo editorial, lo he puesto con un interrogante, porque a día de hoy, insisto, a día de hoy las voces sintéticas todavía están, aunque van evolucionando de manera muy importante, casi imitan a la voz humana, pero no están llegando a día de hoy a los rangos de interpretación e información que puede dar la voz humana a través. Y aparte de que, como hemos comentado ya también, hay que hacer mucha postproducción después y hasta tal punto que dices, mira, ya casi no me compensa estar aquí manejando esa postproducción cuando lo podría haber hecho con un humano. Al final me he enrollado más de lo que... No, pero ha sido muy interesante también la última parte.